Lo primerito que el negocio me enseñó a mí a mejorar fue la actitud. El primer síntoma que tiene la persona cuando entra al negocio, muchos de los nuevos que están aquí y los nuevones, o sea, personas pues que ya llevan algún tiempito en el negocio, son personas que como salen entusiasmados de la convención, este es un negocio absoluto de liderazgo y de comunicación. Como sale uno entusiasmado de la convención, uno sale a hablar allá afuera. ¿Han notado ustedes? El nuevo, cuando ve el negocio, lo primero, cuando le emociona el primer audio que escucha, lo primero que hace, adivinen qué es, hablar. Y la buena actitud no tiene mucho que ver con hablar. O sea, buena noticia para los tímidos, para esas personas que dicen, no, yo no le hablo ni a mi abuelita, ellos pueden hacer este negocio. Las personas que tienen timidez pueden hacer este negocio. Y las personas que como yo hablaban mucho a la gente, teníamos más dificultades para hacer ese negocio, paradójicamente. Por una razón, los primeros planes que yo di en este negocio duraban 3 horas. 3 horas. Ahorita me preguntó una líder y me dijo, ¿cuánto tú duras dando el plan? Y le digo yo, entre 5 y 7 minutos. Claro, después de que llegué a Diamante. Creo que ahora en Doble Diamante me voy a demorar por ahí 2 minutos. Dando el plan. Fíjense, el nuevo que hace, el nuevo arranca dando el plan en 3 horas. Uno de los primeros planes que yo di, entré a una rectoría de una universidad y le di el plan a un profesor y le empecé a contar cómo se movía el dinero en la Edad Media, cómo se movía el dinero, cómo se había creado el dinero con los Médicis en Italia y cómo todo lo que había pasado con la creación del dinero y la banca italiana, los Médicis y los Sforzas y Felipe Visconti y todo lo que había ocurrido con el norte y el sur de Italia en el problema de crear una cultura nueva en el dinero y tal. El señor era alucinado. Y le hablé de cómo el dinero había surgido en el mundo y cómo el recibo había sido el precursor del dinero y cómo los navíos lo usaban y talala, y cómo nace la era industrial cuando Watson aparece con la máquina de vapor, y entonces cómo aparece en la era industrial el proceso industrial, cómo nace el empleo y cómo se desaparece, y al cabo de 3 horas yo había terminado el plan. ¿Ustedes creen que el Señor entró al negocio? No entró al negocio porque el Señor dijo, eso es muy difícil. ¿Cuándo de rayos yo voy a dar esa conferencia? Ese Señor sabe mucho. Y ahí mismo se rajó. Ese Señor jamás va a entrar a ese negocio porque le parece muy difícil. Yo lo rajé por vida a ese Señor en ese negocio. Él no va a entrar. ¿Qué estaba fallando allí? La actitud que yo tenía. Estaba fallando la actitud que yo tenía. Fíjense que paradójicamente yo estaba preparado, pero ese era un enemigo mío. Toda esa información de más que yo tenía se la daba al prospecto y eso hacía que esa persona no entrara al negocio. Señores, fuimos aprendiendo a contactar personas y después de 6 años de escuchar y de aprender de otros y de darnos contra las paredes y de achurruscar gente en el camino y de asesinar y asesinar y asesinar, porque cuando uno entra a este negocio uno es un asesino en potencia. O sea, uno acaba con lo que encuentra. Ustedes han notado que uno empieza acabando con la familia. Porque lo primerito que uno le cuenta el negocio, adivinen a quién es. A la familia, el cuñado. Los cuñados son perversos para hacer este negocio. Pero uno se ensaña con el cuñado. Cuñado, tú tienes que hacer esto, cuñado. No te imaginas, cuñado. Claro, uno empieza. Y uno empieza y asesina al cuñado. Y después empieza asesinando a todos los hermanos, los tíos, los padrinos de matrimonio, toda la gente alrededor y los vecinos que quedan por ahí.
Uno los asesina y después asesina a la suegra. Bueno, eso sí está bien, pero de todas maneras, o sea, uno termina asesinando a todo el mundo. Es porque uno tiene una actitud que no le funciona en el negocio. Miren, habla demasiado. Está como un arbolito en Navidad, encendido por